Devani, buen día. Vamos a comenzar, Devani. Pues ya hablamos de la cámara de diputados, ahora vamos a hablar de la cámara de senadores. Vamos a la atención. Oye, Cámara de Senadores, ¿quién vino a leer esos parámetros? Por su parte, la Cámara de Senadores integrará por senadoras y senadores, de los cuales entrados cada uno y en la ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación política y uno será asignado a lo que será la mayoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar en la lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría que será asignada a la fórmula de candidaturas que encabeza la lista del partido político. Por sí mismo, hay ocupado el segundo lugar el número de votos en la entidad del Senado. Las 32 senadurías restantes serán elegidas por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas una sola plurinominal nacional conformada de acuerdo con el principio de paridad y encabezada por la Muy bien. Pregunta de examen. ¿Por cuántas personas se cumple la Cámara de Diputados? 300. Dije diputados. Lo que acabamos de leer son senadores. Y senadores, 128. Ambas preguntas de examen, ¿eh? Ya sabrán ustedes si las subrayan o no. Entonces dice 128, en el cual van a ser elegidos, pues, será asignada la primera minoría, la primera minoría, asignada las candidaturas que según establece la lista plurinominal de la parte de la entidad federativa. Aunque básicamente son las listas de los candidatos a mayores de edad en los fórmulas para efectos de los senadores. Dice que la Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. ¿Y los diputados serán cada cuándo? ¿Seguro? Los diputados son cada 3 años y los senadores son cada 6 años. ¿Quién será más importante? Porque entre más poquito mejor. Ok, muy bien. Dice, de hecho, si ustedes se fijan, lo que era Samuel García antes, no era diputado, era senador. Muy bien, dice, la Cámara de Senadores se renovará cada 6 años. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, para que será la de 25 años a tener elección. ¿Cuántos años tenía que tener para ser diputado? 21 para ser diputados y en este caso para ser senador se requieren 25 años. Los senadores, chicos, a veces tienen como que la parte de la toma de decisiones a lo mejor más cargada y pues obviamente se requieren personas con más experiencia, no sé llamarlo, sentido común o madurez, como ustedes lo quieran. Dice, los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados del Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido la militancia antes de la mitad de su mandato. Es decir, imagínate, pudieras ser senador hasta 12 años y pudieras ser diputado, ¿cuántos?
que 4 veces. 12 igual. Pudiera estar 12 años como senador, los 12 años como diputado, siempre y cuando el pueblo te elija y el partido que representas te vuelva a postular para que te vuelvas a. Bueno, eso será ahí. Dice, son algunas facultades exclusivas del Senado, de acuerdo a la ley suprema, la siguiente. Uno dice, analizar la política exterior desarrollada por el Ejército Federal, con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como la decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar, reservar y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. ¿Cuáles son las reservas? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Vieron la serie de la Casa de Mujer? De la ONU. El oro son las reservas. Acuérdense que todos los países tienen sus reservas en oro para cualquier contingencia que vaya a enfrentar, que pudiera llegar a enfrentar el país. Dice que aquí ellos tienen la facultad de analizar, medir sus preferencias, cualquier situación que sea referente a este. Dos, dice, ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios del Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepciones de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina. Del secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal, del secretario de Relaciones, de embajadores y cónsules generales de los empleados superiores de las relaciones, de los integrantes de los órganos colegiados, encargados de la regulación de materia de telecomunicaciones, energía, competencia, economía y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales en los términos que la ley disponga. Ellos, chicos, los senadores, son los que al final del día eligen, aprueban, reprueban, quitan, castigan, etcétera, a todos los puestos militares, que al secretario de Turismo, que al secretario de Hacienda, que al secretario de no sé qué. Ellos también se dedican a hacer este tipo de cosas, a diferencia de los diputados, que ellos no revisan nada de eso. 3, dice, autorizarlo también para que puedan permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. Todo lo que tenga que ver con lo militar, si salen, si no salen, o quién quiere pasar por mi país, se pasa a votación por los senadores también. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. ¿Quién es la Guardia Nacional? Ahorita no hemos mencionado eso de la Guardia Nacional. Sí, ¿quién es? El presidente. Normalmente es el presidente. Ahorita se andan peleando mucho porque creo que les anda quitando poder a ciertos policías o ciertas fuerzas para meterse bueno a la Fuerza Armada, pero pues por ahí traen sus. 5 dice, declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso del nombre de titular del Poder Ejecutivo Provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento de titular del Poder Ejecutivo local será por el Senado a propuesta del presidente de la República con aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes. En los recesos por la comisión permanente conforme a las reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo titular del Poder Ejecutivo en las elecciones que se verifiquen virtud de la convocatoria que él expidiera. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso. 6. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra que este fin al Senado, con este fin al Senado, o cuando con motivos de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de actos. En este caso, el Senado dictará su resolución sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa. ¿Se acuerdan que son mismos los que ya dan agua? ¿Y qué dijo el gobernador Nel? No les voy a dar nada. Bueno, no es decisión del gobernador. En caso que se hubiera hecho la solicitud hasta donde surge
del Norte solicitó agua. En caso de que se hubiera solicitado, esa propuesta se hubiera puesto a votación del Senado. El Senado era quien iba a decir si sí o sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Nos hubieran dado o no? No, porque son malos. Imagínate echarte de enemigo a tu estado vecino, que es más poderoso que tú. Y al que recibe a gran parte de tu pueblo y gracias a eso le das de comer porque tiene trabajo aquí, pues tiene dinero allá. Entonces, yo creo que no se hubieran negado, ahí obviamente el punto era que creo que no, algo salió, que le quería adueñar de una empresa. Y con la Alameda vacía. Luego dice el 7. Dirigirse en jurado de sentencia para conocer el juicio político de las faltas u omisiones que cometen los servidores públicos y que reducen el perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho en los términos del artículo 110 de la Constitución. El 8 dice, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre la terna que se someta a su consideración el presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencias o renuncias de los mismos que se sometan dicho funcionario. Si alguien de la Suprema Corte de Justicia quiere renunciar, mover, salir, etcétera, pues también tiene que estar aprobado en caso de que sea antes del tiempo del que se quieran salir. Dice el 9, a autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites se celebran las entidades federativas. Todo lo que tenga que ver con las aprobaciones de esto. El 10 dice analizar y aprobar las estrategias nacionales. Imagínense que tengamos problemas en cuanto a la seguridad nacional. Imagínense que no sé, que ahora que fue la guerra allá en Ucrania, no sé dónde, oigan, pues tenemos que ver, ya ven que creo que hubo una noticia de que cayó un fragmento de un misil o no sé qué cosa. Oye, alguien tiene que saber si estamos en peligro de guerra o no y qué tenemos que hacer con nuestra seguridad nacional en este caso. Dice nombrar a los comisionados del organismo, garante que establece el artículo 6 de la Constitución en los establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley. Y por último dice integrar la lista de candidatos a fiscal general de la República, nombrar a dicho servidor público y formular objeción de la remoción que el mismo haga el Ejecutivo Federal de conformidad con el artículo 102 de la Constitución del artículo 76. Entonces, chicos, en resumen, ¿cuántos senadores está conformada la Cámara? 128. ¿Cuál es el requisito mínimo de edad? 25. Cumplidos a la fecha de la elección. Bueno. Y díganme 2 o 3 cosas que hagan distintas por diputados. Sí, ¿qué otra? Al principio leímos ahí unos que también eran importantes respecto a los cargos de qué. Bueno, no hablamos de la Guardia Nacional, pero los cargos de los gobiernos, ¿quiénes serían? ¿Qué es lo que ven los senadores a diferencia de los diputados? Dice Dani que revisa lo de los cargos. En uno de los puntos hablamos de los cargos de puestos, de los puestos de alguien, no cargos de conflictos. Todos esos
Todos esos chicos los revisan los senadores, los aprueban, incluso los pueden quitar en caso de que no esté funcionando, pues sabes que oye, mira, se propuso esta, pero vamos a ver, funciona o no funciona, dependiendo de cuántos años vayan a durar. O sea, no veis el senador. No, no para el año, para el secretario de Relaciones Exteriores. Muy bien. Ahora vamos a ver el funcionamiento del Congreso. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Ok, dice que la Cámara celebra ciertas sesiones. Estas sesiones son las reuniones, ¿no? Como, vamos a buscar la aprobación de algo, vamos a solicitar una sesión para ver cómo funciona o qué opina el Congreso, básicamente. Dice que en una sesión es la reunión de la Cámara de Diputados o senadores para conocer y discutir asuntos de acuerdo a lo que la Constitución les compete. Dice que en esta sesión no se puede llevar a cabo sin la concurrencia de por lo menos la mitad del número. Es decir, si vamos a juntar a los diputados, pues tiene que haber por lo menos 150. Y si vamos a citar a los senadores, pues tiene que haber por lo menos, ¿cuánto? 64. Entonces, 64 senadores, para que obviamente como que valga la pena la sesión, ¿no? Obviamente aquí es cuando aplica la palabra de si hubo quórum o no hubo quórum. El quórum es eso, básicamente, ¿no? El número de personas que asiste, y en algunas causas te dice que por falta de quórum se suspende algo. O sea, no, ¿sabes qué, chicos? Hoy faltaron 5, se suspende la clase por falta de quórum, ¿no? No voy a darles la clase a la mitad y a la otra mitad no, por decir algo. En algunos casos puede suceder, o cuando se va a llevar a cabo una reunión en un trabajo que tú tengas o algo, si ven que las personas no van a asistir al evento, pues a veces cancelan el evento por falta de quórum, ¿sí? Entonces esta palabra para que la familiaricen con diferentes cosas. ¿Qué más dicen? Dice, los diputados y senadores que no básicamente, no llegas, no vas, no te pago este día. Dice, el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de la Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1 de agosto y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su cargo en la fecha prevista en la Constitución, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Un segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril. Es decir, hay fechas para revisar asuntos, muchachos. Tenemos asuntos que ver, noticias, iniciativas, etcétera. Tenemos que tener juntas y sesiones. Como estos cargos son, obviamente reciben un sueldo de las personas, pero casi que también dicen que lo hacen por amor al arte, entonces pues tienen a veces otras actividades que hacer, por eso se les obliga a ir a estas famosas sesiones en el Congreso, para que te puedan pagar. En el caso de que el presidente sea un año en el que elegimos presidente, empieza la primera sesión un mes antes, como para poner en orden todas las ideas antes de que llegue el nuevo presidente. Y en el caso de que ya
tengamos al presidente ahí, pues empieza en lugar del 15 de diciembre, se empieza a poder extender hasta el último de diciembre, ¿no? Dejando que pase la llegada del nuevo presidente, que se acople, etcétera, y luego ya lo abordamos con temas ahí y no pueden excederse del 30 de abril de este mismo año. Es decir, las dos cámaras no estuvieran de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el presidente de la República. Es como cuando tú y tu hermano no se ponen de acuerdo y pues tu mamá al final del día tiene que decir. En ambos periodos del Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de la ley que se los representen y de la resolución de los demás asuntos que les correspondan conforme a la Constitución. El Congreso o una sola de las cámaras pueden reunirse en sesiones extraordinarias cuando se trate de asuntos urgentes y sean convocados por la Comisión Permanente, pero en ambos casos solo se ocuparán del asunto o asuntos de la propia comisión, sometiéndose a su conocimiento, los cuales se expresan en la convocatoria respectiva. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus cargos y que jamás podrán ser reconvendidos por ellas. Esta prerrogativa se ha llamado fuero. Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su cargo no podrán desempeñar ningún otro empleo en comisión de la Federación o de los estados por los cuales su licencia de la Cámara respectiva, su pena de perder su carácter de representantes populares. ¿Se acuerdan que Samuel García era senador? Y se brincó a gobernador. Pero tuvo que renunciar a ser senador para poder meter a la campaña para gobernador. Si él no ganaba como gobernador, pues a lo mejor no podía regresar a su puesto hasta la siguiente ronda y si es que elegían y lo votaban y se quedaba bien. Dice, cada cámara puede, sin la intervención de la otra, dictar resoluciones relativas a su régimen interior, comunicarse con la cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión por medio de comisiones de su seno, nombrar a los empleados de su secretaría, hacer el reglamento interno de la misma y expedir la convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de su respectivo. Algunas de las facultades constitucionales del Congreso de la Unión son admitir nuevos estados a la Unión Federal. Imagínense que les platiqué de Torreón, ¿verdad? Que siempre está en pleito con Saltillo. Imagínense que Torreón diga, no, yo quiero ser un estado. Bueno, pues tendrá que ser aprobado por el Congreso, diputados y senadores. Para formar nuevos estados dentro de los límites ya existentes, para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación. Imagínense que ya no va a ser la sede en Ciudad de México, sino va a ser en otro lado. Bueno, también se tiene que ver por qué, y se tiene que poner aprobación, etc. Dice, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, para impedir que el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones, para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria, cinematografía, comercio, juegos, con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias según el artículo 123. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir su votación. Para declarar la guerra en vista de los datos que el presidente del Ejecutivo y para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas del mar y tierra para expedir leyes relativamente al derecho marítimo de paz y guerra. Para levantar y sostener a las industrias armadas de la Unión, a saber, ejército, marina, de guerra y fuerzas aéreas nacionales, y para representar una organización o servicio. Para dictar las leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Y son bastantes. Leanse, chicos, a partir del 13 hasta el 24, por favor, terminen de leerlos ahorita, por favor, y mañana ya nada más los vemos así, de manera rapidita, y luego nos pasamos a la comisión permanente. ¿Ok? Luego me cierran el libro.
Devani, ¿dudas, comentarios? Ok, Devani, nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, que esté muy bien.